persona en términos generales. ¿Qué es la persona? En el antiguo artículo 30 de nuestro Código Civil hay una definición que yo la voy a volver a traer, la vamos a usar. Y a su vez vamos a tratar de ir leyendo los artículos para que les pido que los que tengan el Código Civil y Comercial, que lo tendría que tener todos, lo tengan en el pupitre y lean conmigo, leamos juntos los artículos que nos toca ir viendo. Persona en el antiguo código, que es una buena definición de persona, son estos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso estaba en el antiguo Código Civil y Comercial. Como ven, la persona, ente susceptible, pensemos en la definición, una definición simple. Ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones porque está definido ahora en el código solamente personas jurídicas, ante la persona física y jurídica. Entonces decía los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, tanto las personas físicas como las personas jurídicas las ponían en un pie de igualdad, como un ente. Y fíjense cuál es la importancia. Susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las coloca como un centro de imputación de normas, un centro de imputación de derechos y obligaciones, de responsabilidad. Y de ahí después vamos a ir viendo cuáles son las consecuencias del otorgamiento de la personalidad, especialmente para las personas jurídicas. Por eso yo me quería detener en las personas jurídicas, bueno, las diferencias entre personas físicas y personas jurídicas, porque persona jurídica es una de las creaciones más importantes que el derecho hizo especialmente pensado para las empresas, lo que hoy conocemos en esa noción de empresa, que ya la vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Vamos a ver, en realidad vamos a ver si llegamos. Hoy voy a tratar de llegar hasta contratos, vamos a ver obviamente un pantallazo muy rápido de personas jurídicas, un pantallazo muy rápido de actos y hechos jurídicos, y vamos a tratar de introducirnos un poco en contratos, ¿no? Con estos breves conceptos que obviamente los van a encontrar desarrollados en lecturas obligatorias e importantes. Código Civil y Comercial, Manual de Derecho Privado. ¿Está? Cualquier manual, yo recomiendo el de la cátedra, o estaba pensado para un programa, para ustedes, si no otro manual que consigan de Derecho Privado. Es importante que vean el manual. Los seres humanos, acá tiene que tener una cosa, siempre en definitiva los seres humanos, que son las personas físicas, que no las vamos a definir, que las definía el anterior código, pero no las vamos a definir, siempre los seres humanos en definitiva son el objetivo de las normas, ¿no? Si bien pueden ser en forma directa o en forma indirecta. El hombre como un centro de derechos, como bien el código lo señalaba, como un centro de imputación de normas. Acá, cuando entramos a ver personas jurídicas, que la vemos en el artículo 141 del Código Civil y Comercial, que ya vamos a ir a definirla, dice, son personas jurídicas, por favor, tomen el código, todos tómenlo el código, y el que no tiene el código, búsquenlo en el teléfono, en Google. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquellos entes que el ordenamiento jurídico les otorga aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero fíjese el 141, para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación. O sea, no tiene una capacidad ilimitada, tiene una capacidad limitada las personas, que ya lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Hoy es prácticamente nuestra primer clase, nuestra segunda clase, nuestra tercera clase, contando la de presentación, pero es la primera clase de personas jurídicas, pero los vamos a ir viendo de a poco. Inclusive, esta es una pequeña introducción para cuando veamos el derecho, cuando entremos en derecho societario, ¿no? Cuando entremos en las sociedades comerciales, que es la segunda parte de este programa. Fíjense que
Acá, en las normas siguientes les va a determinar la importancia de la personalidad. Porque nosotros decimos persona, ¿qué es lo más importante de esto? Nosotros pensamos persona, ¿no? Analizamos los sujetos, ¿no? La capacidad, los atributos, es un análisis subjetivo. ¿De quién? De un personaje del derecho. De los personajes del derecho. Los personajes que se colocan en la escena del derecho. Pero después esos personajes, que somos nosotros, o las sociedades comerciales, que es una creación maravillosa, se van a dar cuenta cuál es la importancia, poco a poco se ve develando cuál es la importancia de las personas jurídicas, que es trascendental. O sea, piense que las personas jurídicas organizan, hay una división entre personas jurídicas públicas y privadas, organizan desde el Estado Nacional hasta una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad comercial, una mutual, una asociación, las provincias, la Iglesia Católica, todos son personas jurídicas. Entonces piense que el derecho fue elaborando poco a poco los pilares para estas normas, para justificar todas estas creaciones del derecho, ¿está? Pero fíjense que acá hay una norma que pasa quizás desapercibido y que es la del 143. El 143 dice personalidad diferenciada. Síganme, por favor. Estas eran las palabras de un expresidente. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente lo prevén este título y que lo disponga la ley especial. Esta es una norma fundamental para esto que va a ser lo siguiente que vamos a ir viendo, que es la inoponibilidad. Pero vamos poco a poco. Bueno, piense que cuando nosotros hablamos de personas jurídicas, el código obviamente no se refiere exclusivamente a las empresas, ¿está? Pero es una creación que nosotros, y la cátedra especialmente, y la facultad lo orienta, esta herramienta la orienta específicamente a la empresa, pensando en ustedes, pensando en la carrera que eligieron, en el futuro de ustedes. Entonces vamos a orientar específicamente, o le vamos a dar eje a las sociedades comerciales, fundamentalmente, aquellas que explotan las empresas, o sea, aquellas que protegen, si quieren, las empresas. Acá les puse en este PowerPoint algunas cositas, son fundamentales en el desarrollo empresarial porque otorgan personalidad a un ente ideal, o sea, sin existencia física. Piensen esto, que el derecho pensó y construyó un sistema de protección, que en definitiva son las personas jurídicas. ¿Y qué hizo para eso? Entonces, porque ahí van a ver si está acá, no está en el otro, la determinación de un patrimonio propio, la consecuencia de personalidad y sus atributos. Porque todo esto tiene consecuencias. ¿Qué hace el derecho? El derecho coloca a las sociedades comerciales en pie de igualdad, a las personas de existencia ideal, vamos a llamarla en general, en un pie de igualdad con las personas físicas. Desde este punto de vista, porque no están en un pie de igualdad. Siempre el derecho, en realidad, protege a las personas físicas, pero obviamente los pone desde el punto de vista de los atributos, desde el punto de vista patrimonial, en un pie de igualdad con las personas físicas. ¿Está? Entonces hay una importancia en la atribución de un patrimonio propio. Esto es, el patrimonio como atributo es muy importante, ya poco a poco lo vamos a ir develando. Esto es consecuencia de la personalidad y sus atributos. Esto se lo señalo porque vieron que por ahí lo leen rápido, lo de los atributos, como si no fuera nada importante. Pero piense que, ¿por qué? A ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué el código establece esto de los atributos? ¿Qué importancia tiene atribuir este significado, los atributos de la personalidad? ¿Puede identificarlo? Por ejemplo, el nombre lo identifica, el domicilio lo identifica, entonces le vamos dando entidad a ese sujeto, ¿no? Y a su vez le otorga un patrimonio, y que es diferenciado por el artículo 143 de los integrantes, en el caso
de los entes ideales. Se va entendiendo, ¿no? Yo tengo una organización, supónganse una empresa, organización de bienes y servicios, ¿no? ¿Qué es eso, en definitiva? Siempre hablamos, cuando hablamos de una empresa, hablamos de la organización, no hablamos de la SA, que es como la estructura que la protege. ¿Cómo está pensada la sociedad comercial? Como una estructura que protege a la empresa. Esa es la idea fundamental, la protección de la empresa. La protección casi forma, algunos juristas hablan de un patrimonio de afectación, que de alguna manera es eso. De alguna manera hay mucho debate con eso, por eso, pero no quiero traer ese debate acá porque quiero también un poco irnos apurando. Pero es un poco una idea de afectar un patrimonio a un determinado emprendimiento. ¿La sociedad es como el estilo de la persona jurídica? No, lo que digo que es distinto es, no confundamos los conceptos. Empresa, que todavía no lo vimos, pero vos cuando pensás en una empresa, ¿en qué pensás? Ahí está, a veces pero es un error común. Pensar en una empresa, pensar en una sociedad. Yo lo acabo de decir, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? No necesariamente. ¿Qué es una empresa? Una organización donde se juntan personas. Miren, a partir de ahí, es una organización. Es una organización de determinados elementos, una organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios. Dice el Código Civil Italiano de 1941, que lo podemos todavía seguir tomando esa idea, la de organización. Nuestro derecho no la define sustancialmente, va a hacer malas definiciones de empresa, pero no define empresa, por lo tanto no tenemos una definición jurídica, pero el artículo buenísimo que la analiza desde distintos puntos de vista de Fernández y Gómez Leo, un artículo de empresa de la ley que después les voy a dar, que analiza desde distintos puntos de vista, desde un punto de vista económico, jurídico, pero la ley no la define a la empresa. Sin embargo, le otorga por el 320 obligaciones como es la de llevar la contabilidad. Pero en definitiva, empresa y sociedad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la empresa no es una persona jurídica, es una organización. Muchos de esos elementos que están presentes de alguna manera. La antigua ley hablaba de sociedad comercial, era 2 o más personas, ahora es una, pero cuando pensamos en empresa pensamos generalmente más de una. Pensamos en 2 o más, como que nos unimos para un emprendimiento. Por eso sociedad, ¿no? Pero bueno, ahora hay sociedades unipersonales, hay distintas sociedades. Pero cuando hay 2 o más personas organizadas conforme a uno de los tipos previstos por la ley, ahí hay un elemento de la organización para realizar aporte, y ahí empezamos a tener algunos elementos de la empresa, ¿no? Esos aportes los vamos a aplicar a la producción de bienes y servicios y otros elementos de la empresa. Bueno, pero no quiero entrar todavía en las sociedades comerciales, pero sí en esta idea de personalidad y el patrimonio diferencial. Bueno, esto lo dije, que son fundamentales en el desarrollo empresarial porque lo otorga una personalidad individual, de ahí radica la atribución de un patrimonio propio. Esto es consecuencia de la personalidad de los atributos. Creo que esto ya estaba. ¿Sí? ¿No? Me pareció. Y bueno, es una de las que también lo dije, una creación jurídica más fabulosa, es importante para el comercio, la vida económica y empresaria. No fue fácil justificar, claro, el mecanismo, este mecanismo de exteriorización, por lo cual incluso personas físicas e incluso personas jurídicas pueden crear otra persona jurídica para un emprendimiento determinado. Así nace la teoría, así nace también la teoría del organismo, que regula la imputabilidad de los actos de los representantes a la persona jurídica. Ustedes piensen que todo este mecanismo que hoy lo dan por supuesto, por eso yo les decía en la primera clase, sean curiosos, tienen que, cuando están leyendo, especialmente cuando leen, pregúntense, quiero entender este mecanismo, ¿cómo es el mecanismo? Todavía hoy, por ejemplo, no van a entender el mecanismo de la sociedad. O sea, todo ese, ustedes saben que una sociedad comercial, como una asociación, como una mutual, tiene una serie de órganos o una organización
interna, ¿no? Para la toma de las decisiones. O sea, vamos a decir, para la faz volitiva interna y la externa. O sea, la exteriorización, la formación de la voluntad y la exteriorización de esa voluntad. ¿Me van siguiendo? En realidad es fácil. Cuando yo, persona física, es fácil determinar cuál es mi voluntad, o bueno, en principio puede ser fácil determinar la voluntad de una persona física. ¿Por qué? Porque hay signos de exteriorización. ¿Usted qué dice? ¿Cuándo voy a decir que tengo un hecho humano es voluntario? ¿Cuándo? Cuando está hecho, ahora lo vamos a ver, pero lo adelanto, con discernimiento, intención y libertad, ¿no? Discernimiento, ¿qué significa? La capacidad de entender el bien y el mal. ¿Me van siguiendo? O sea, discernir lo que está bien. Y la ley presume, a partir de una edad determinada, que la tiene. Ustedes me ven con canas, ¿qué dice? Y bueno, debe tener cierto discernimiento. Me ven dando una clase, cierto discernimiento. ¿Por qué? Porque tiene la edad fijada por la ley, para la capacidad, o sea, soy capaz, y no debo estar loco, no debo estar demente ni inhabilitado. Se supone, por eso estoy dando clases, o al revés. Pero tengo voluntad. En una persona, pero ustedes van a ver cuando vemos contrato, la intención, cómo se manifiesta la intención, cómo se manifiesta esta oferta y aceptación de contrato. Esta es una parte volitiva externa de las personas físicas, también de las jurídicas. Pero la física es fácil, porque esas intenciones, esas manifestaciones exteriores son más fáciles de determinar. Ahora, ¿cómo lo justifico en un ente ideal? ¿Cómo se toman las decisiones internas y cómo se transmiten? No es lo mismo que las personas físicas, ¿no? No es lo mismo, claro. Porque yo, si voy a firmar un contrato con vos, o en definitiva, vos si querés viajar ¿a dónde te gustaría viajar? No a dónde puedes, ¿a dónde te gustaría ir? A Estados Unidos. Si quieres ir a Nueva York, pero a pasar una semana a Nueva York. ¿Sí? Me voy a pasar una semana a Nueva York y me voy a contratar un buen hotel, todo. Entonces, ¿qué hace? Va a buscar oferta de contrato donde, en una página, por ejemplo, Despegar. Eso es oferta de contrato. ¿Y la aceptación cuál es? Cuando ella hace un clic, pone la tarjeta y paga. Oferta, aceptación, contrato. No es el contrato típico, ¿no? Que ustedes como nos sentábamos antes y lo firmábamos, etcétera, etcétera. Pero es contrato, ya lo vamos a ver. Acá las manifestaciones, la faz volitiva interna y externa es más fácil de determinar. Pero ustedes piensen una cosa, y en las sociedades comerciales, por ejemplo, ¿quién toma las decisiones de gobierno y quién las transmite? Bueno, esa es toda una creación del derecho, y ahí va a estar, que no lo voy a decir todavía ahora, pero el organicismo. Que eso que ven ahí, que yo lo subo al campus virtual de la facultad, esto que subo, que los PowerPoint todos los subo, así que si quieren copienlo para grabar, para fijar, y si no quieren no los copien, pues yo se los voy a subir y los pueden tener. El anterior organismo ya, ahora no, un poquitito más adelante la vamos a ver, todavía es, pero piensen los órganos, ¿no? Está copiada de alguna manera de los seres humanos, ¿no? Y de esta manera teóricamente se justificó toda esta faz volitiva interna y externa en las sociedades comerciales. Me querías hacer una pregunta vos, ¿no? ¿O ya está? Sí, no, ¿pasó? Había comentado que una persona jurídica puede crear otra persona jurídica. Claro, sí. En el caso de, por ejemplo, hay muchas empresas de autos que compran otras empresas de autos y siguen manejando con esa misma... En realidad, claro, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero vendría acá, a ser... bueno, hay dos cosas diferentes, hay cosas diferentes, ¿no? Cuando uno transfiere un fondo de comercio, cuando uno transfiere acciones. Y ahí podemos estar, uno en realidad puede ser accionista de manera originaria, con el contrato constitutivo y son los socios fundadores, o derivada, venta de acciones. Y va a depender del tipo de acción, las restricciones o no, y en los contratos constitutivos, las restricciones o no la venta de acciones. Vamos a ver, después lo vamos a ver un poquito más adelante.
Normas aplicables a las personas jurídicas, porque ahora, como el Código Civil y Comercial, cosa que no hacía el Código anterior, avanzó sobre algunas cuestiones societarias o de las personas jurídicas, tenemos que hacer un pequeñito orden de prelación. Están las normas imperativas de la ley especial o en su defecto la del Código Civil y Comercial. Imperativa de la ley especial, yo les destaco la de la ley 19.550, no podemos ver toda, porque en realidad sería un proyecto ambicioso ver asociaciones mutuales, bueno, nos volvemos un poquito locos. Yo lo que voy a hacer es, cuando termino de esta parte civil, que la trato de ver lo más rápido posible, porque los nuevos programas ya no está, pero yo creo que lo tienen que tener, yo insisto que lo tienen que tener, por eso quiero grabar para que si en algún momento dejamos de dar estas clases para abocarnos más específicamente a sociedades y hacerlo más rápido esto, como es lo que quiero hacer, bueno, tenerlas grabadas y poderlas ofrecer para todos, para ustedes y para otras clases. Las normas imperativas de la ley especial o en su defecto del Código Civil y Comercial, las normas del contrato constitutivo, el estatuto y su reglamento, las normas supletorias de las leyes especiales, son en su defecto las normas del título segundo, sección tercera del libro primero del Código Civil y Comercial, y ahí en especial, arranco un poquito antes del 141 y su siguiente, se los aclaro del Código Civil y Comercial. Entre las leyes especiales, yo ya se lo dije, debe destacarse la de sociedades comerciales, que es la que a nosotros más nos interesa. Persona, ente susceptible de adquirir derecho contra obligaciones. Hoy, el Código Civil y Comercial no define a la persona, pero sí a la persona jurídica. Yo se los dije esto y bueno, acá se los coloqué por escrito. 141, vimos esta definición, pero vamos a verla nuevamente. ¿Tá? Son personas jurídicas los entes, a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, él es una persona jurídica. Si él, ella y ella hacen una sociedad comercial, una sociedad anónima, contrato constitutivo, en definitiva constituyen una sociedad, esa es otra persona. ¿Qué cosa? Ellos, sí, ellos son personas físicas que la componen a la persona jurídica, pero la persona jurídica, que se puede llamar pirulo, sociedad anónima, tiene un patrimonio propio, tiene un nombre propio, tiene un domicilio propio y tiene responsabilidades diferentes a sus integrantes. Recuerden el 143 que les dije, recuerden el 143, el tema más importante de la ley de sociedades comerciales en realidad y del Código Civil y Comercial en esta materia está en el 143, una norma que tiene 3 renglones. 3 rengloncitos, porque ahí está la diferenciación de patrimonio y esto no hay que confundirlo. Y después otra cosa que no hay que confundir, la empresa con la sociedad comercial, la sociedad. Para el derecho de contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto es muy importante y tiene relación directa con el artículo 58 de la ley de sociedades. Ahora lo vamos a ver, pero quiero adelantar un poquitito. Define a la persona jurídica a partir de la capacidad que le confiere el ordenamiento jurídico para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y esto también es importante. En realidad, fíjense que las personas jurídicas son un ente, algo abstracto totalmente. Existe, ustedes no pueden tocar una sociedad anónima, ¿no? No pueden. ¿Qué pueden tocar? La sociedad anónima no la pueden tocar. ¿Qué podrían tocar? Los integrantes. Bueno, también, pero si llegan a tocar a los integrantes se pueden enojar. En realidad, porque ¿a qué voy? En definitiva, las sociedades se conforman a través de un acto jurídico. ¿Cuál es? El contrato constitutivo. Ustedes vienen y me dicen, bueno, vas a alquilar un inmueble, un contrato fácil. Yo soy la sociedad, o representante de la sociedad, que llevo contrato constitutivo, estatuto, bueno, si quieren también toda la cadena las actas de asamblea, de directorio, etcétera, etcétera, que me autorizan a hacer este acto si lo considero necesario.
Pero estas son como las cosas materiales que llevo. Pero después la persona jurídica es un ente ideal, abstracto, no es corpóreo. Las personas físicas también. Por eso cuando hablamos de la persona humana, la podemos analizar desde innumerables puntos de vista. Podemos hablar de la felicidad de la persona humana, si quieren, de la psicología, de la angustia, pueden hablar del ser humano, pueden hablar de la religiosidad, de la espiritualidad, de todo lo que quieran, de la creatividad, de lo que quieran. En las personas existenciales no sé si son felices. Los integrantes pueden ser felices y en realidad como está creado como un objeto, cuando hablamos de las personas, las sociedades comerciales están creadas para hacer dinero, en definitiva, para el comercio, son felices cuando les va bien, cuando hacen dinero, cuando hacen diferencia, cuando la empresa florece y bueno, tiene réditos, reparte dividendos y los socios están contentos, ¿no? O sea que es muy puntual. Bueno, esto significa que no puede realizar actos que no se encuentren Esto no significa que no pueda realizar actos que no se encuentren dentro del objeto social. Sin embargo, su capacidad legal tiene límites. Ojo porque los representantes no pueden obligar a las sociedades comerciales, lo dice el artículo 58, por aquellos actos que sean notoriamente extraños al objeto social. Notoriamente extraños al objeto social. Si no responden ellos personalmente. Si todavía no entendieron, que sí, lo entendieron porque son personas inteligentes, pero bueno, a mí me gusta jugar con esto. Si todavía no se entendió cuál es la diferencia entre personas físicas y personas jurídicas, van a la raíz etimológica de la palabra. Cuando ustedes analizan la palabra, ahí sacan otra idea. La etimología de persona significa de la raíz latina personae, que es personaje, en definitiva. Y cuando hablamos de las personas jurídicas, esto del personaje sale más a flor de piel. ¿Por qué? Porque en definitiva es un personaje, es un ente ideal creado es un personaje que los socios colocan en el comercio para un emprendimiento determinado. En definitiva, lo que busca es la protección del Estado para no afectar todo su patrimonio. Lo que buscan, en definitiva, por eso la forma jurídica tiene muchísima importancia para proteger a la empresa. Y en realidad los abogados que nos dedicamos al derecho comercial siempre nos preocupan las empresas, que las empresas florezcan, que a su vez los emprendedores encuentren la forma jurídica apta para poderse desarrollar. Pero bueno, en nuestro país muchas veces, no sé, ¿qué nos pasa? Que nos trabamos mutuamente todo y bueno, quizás tengamos que aprender eso, ¿no? Hay instrumentos que nos permiten desarrollarnos, pero bueno, estamos en un momento difícil de desarrollarnos, pero tenemos todos los instrumentos necesarios para hacerlo. Sí, la personalidad diferenciada. Ya lo vimos, pero lo recalco. Y si lo recalco es porque es importante. La importancia jurídica y económica de la personalidad es la personalidad justamente diferenciada y tiene fundamento jurídico explícito en el artículo 143. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de sus miembros. Ahí radica la importancia de la personalidad. Si yo les preguntara, ¿qué es la personalidad jurídica? Y ahí tendrían que estar arrancando por el artículo 143. ¿Cuál es la importancia de la personalidad? Y justamente esto que, en definitiva, tiene el diferenciar a la persona jurídica de sus miembros. Obviamente cuando hablamos de la importancia de la personalidad, estamos hablando más que nada de la personalidad jurídica, fundamentalmente cuando estamos hablando en esta materia, ¿no? De la personalidad jurídica. Porque si hablamos de la personalidad humana, la importancia de la persona humana tiene muchísima trascendencia, muchísimas facetas que no las vamos a analizar.
Una de las cosas más importantes que los miembros, en principio, en general, no responden para las obligaciones de la persona jurídica. Y esto tiene que tenerlo muy bien claro, porque si vamos ahora a ver contratos y después sociedades comerciales, esto tiene que quedar clarísimo. No claro, clarísimo. ¿Me van siguiendo? ¿Esto está claro? Sí. Clarísimo tiene que quedar. Y esto sí que es importante. Digamos que es el pilar. Si esto no está firme, no avance. Tiene que quedarse acá hasta entenderlo. Excepto los supuestos, y vamos a ver un supuesto, el de la inoponibilidad, ¿no? Pero no responde por las obligaciones de la persona jurídica, excepto los supuestos que expresamente prevén este título y los que disponga la ley especial. Bueno, este título, que dice ahí, el artículo 143 dispone la inoponibilidad de la personalidad jurídica, y la ley especial también dispone en determinados casos la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Y este título, como dice en el artículo 160, también determina la responsabilidad de los administradores cuando ocasionan perjuicios a terceros, que ya lo vamos a ver que es otra cosa. Personalidad diferenciada. Perdónenme que si voy rápido, sí. Gracias. Avísenme si se pierden en algún lado. Lo que pasa es que yo quiero ir rápido primero para maximizar el tiempo. Y si tenemos al final un poquito de tiempo, adelantar algo o bueno, irnos un poquito antes. Y si no, en general llegamos tan justo, parece que tenemos un montón de tiempo y no tenemos tanto tiempo. Personalidad diferenciada. ¿Cuál es la importancia? Ya lo dijimos 1000 veces de importancia, pero vamos puntualmente. La primera, y yo la coloco arriba de todo, es la separación de patrimonios. La separación de patrimonio. Si ustedes, por ejemplo, van a alquilar un inmueble, un contrato fácil, ¿no? Que lo podrían ya haber hecho cualquiera de ustedes, o van a alquilar como propietario un inmueble. Voy yo a alquilarlo, pero voy por una sociedad anónima. ¿Qué me pedirían? Para ver si soy solvente. Primero, bueno, bien, los balances aprobados como primer paso, ¿no? Ese es por eso, en realidad, porque no importa el patrimonio de los integrantes. No importa el patrimonio de los integrantes. Quizás a ustedes les puede dar que los integrantes sean solventes, no importa. Por la otra puerta la próxima, por favor. Sí. Mira, ya estabas acá. No me acuerdo dónde va a pasar. No importa, estaba diciendo, no importa el patrimonio de los integrantes. O sí importa, pero solo porque les puede dar tranquilidad espiritual, pero no van a responder por la obligación. O sea, quizás importa porque usted dice, esta persona es seria, o sea, pero es más por confianza personal. Pero él con su patrimonio, por más que sea socio, no va a responder por la deuda de la sociedad. Salvo que haya un contrato que lo obligue, que afiance la obligación de la sociedad. Si no, no. Son patrimonios diferenciados. Esto es lo primero que tienen que aprender. La diferenciación de patrimonio. Y que sea socio y que el socio sea solvente, no importa. Le va a firmar una garantía. Si no le firma un contrato de los denominados garantía, cualquiera sea, no responde. En principio. ¿Por qué? Por la separación de patrimonio. En principio. Los supuestos que responden los vamos a ver, pero en principio, si no hay lo que se denomina un abuso de derecho, no. Separación de los derechos y obligaciones de la persona jurídica y de las personas físicas o jurídicas que la crearon. ¿Está? Esto, bueno, forma parte de lo mismo, ¿no? Así como separo los patrimonios, separo los derechos y las obligaciones. ¿Está? También los derechos de la sociedad, yo, aunque sea el accionista mayoritario, no puedo disponerlos como a mí se me dé la gana. Yo soy una persona diferente y por ende debo rendir cuentas a la asamblea, debo rendir cuentas. Si soy administrador, debo rendir cuentas a la asamblea. Si hay órgano de fiscalización también,
tendré que rendir cuenta del órgano de fiscalización y así haya una pequeña minoría de un socio más, es importante y le tengo que rendir cuenta. La consecuente falta de responsabilidad de los socios o miembros de las personas jurídicas por las deudas y responsabilidades de la personalidad jurídica con ciertas excepciones legales, artículo 143, que es la división del patrimonio. Obviamente, estas son pautas generales con excepciones que todavía no las vimos, pero las vamos a ver. Atributos de la personalidad. Estos son los atributos generales, ¿no? El nombre, el patrimonio, la duración y el objeto. Están ahí las normas, que son los atributos de la persona jurídica especialmente. Están enumerados en el código ahora, cosa que antes no estaba, ahora incluso está más claro. ¿Y nos falta el domicilio? ¿Nos falta el domicilio? ¿Sí? ¿No está? Falta el domicilio. Domicilio y sede social, exactamente. Bueno, pero hay nombre y domicilio, coloque, que sí, obviamente tiene domicilio y es muy importante porque las notificaciones que hacemos al domicilio, sede social, son vinculantes aunque digan que no viven ahí. O sea que sí es importante. Se ve que me entusiasmé con querer llegar a inoponibilidad y me olvidé de eso. Bueno, gracias por avisar. No. Inoponibilidad de la persona jurídica. Este era un tema que quería llegar con un poquitito más de tiempo, porque estas cosas las van a ver, en el manual las ven perfecto, no creo que tengan dificultades, pero igual siempre es bueno verlas en clase, no es lo mismo leer solo, por eso yo siempre recomiendo venir a clase. No es lo mismo las cosas leerlas solas que las leamos acá, hagan el esfuerzo, vengan a las clases. No es lo mismo que se lo cuente, no es lo mismo mirar un video. Sí, la clase tiene esa posibilidad de que ven al profesor, le puede preguntar al profesor, ven qué es lo que le ponemos a INCO, y bueno, se van con algo un poquito más. Y en realidad yo les hago este video, por ejemplo, que estamos grabando ahora, no para que no vengan a las clases, sino para que cuando estén estudiando, digan, esto lo digo, yo les hago quizás unas preguntas orientativas, esto lo dijo el profesor en la web, y lo van a buscar, y a su vez lo ven en los libros, y dicen, ahí está. Y se enciende alguna chispa, y dicen, bueno, no es tan complicado. Porque a veces, obviamente, cuando ustedes encaran el libro, que así tiene que ser, yo acá en esta 2 horas que se hacen hora y media, no le puedo dar todos los conceptos como el libro está mucho más desarrollado que lo desarrollo yo, obviamente. Pero claro, uno está solo frente a la lectura. Ustedes saben que si son muy inquietos, la lectura ¿qué requiere? Inmovilidad. ¿Qué requiere? Concentración. Requiere individualidad. Y son atributos difíciles de conseguir en una ciudad como Buenos Aires, que todo nos abruma, nos llena de ansiedad. Pero igual tiene que hacer ese ejercicio de la lectura. La lectura es fundamental. Vieron que yo en la primera clase no les hablé nada de derecho. Les hablé de la evolución de la persona como estudiante, la evolución que nos da la lectura, la concentración, la quietud, la calma, la paz, todo lo que la lectura nos ayuda hasta sentirnos más orgullosos. Cuando uno consigue algo, aprueba una materia, consigue el título, en definitiva, siente cierto orgullo. Cuando termina un libro, dice, qué bueno este libro, me gustó este libro, no sé si alguna vez les pasó, y si no tienen que experimentarlo, algo que les gustó, que leyeron, que lo llenó, que en un momento que están mal, angustiados, ansiosos, se sientan a leer y baja un poco. Bueno, en realidad esto lo digo porque siempre incentivo la lectura para que agarren, si no les gusta el derecho, agarran un libro cualquiera. Y al final de tanto leer van a decir, voy a leer esto que me dijo el profesor, y buscan algo de derecho. Pero por lo menos
lean lo que les gusta, no pierdan las oportunidades de leer, más que son estudiantes universitarios, ¿no? Y las lecturas forman parte de nuestra vida. La inoponibilidad, cuando ven la inoponibilidad de la persona jurídica, que lo van a ver en el artículo 54 de la Ley de Sociedades, y ahora, ustedes sabrán perdonar, 144, para nosotros los abogados que tenemos un poco de canas y menos pelo que antes, en realidad la modificación del código nos sacó, teníamos dos códigos, el civil y el comercial, y nos cambiaron los números, todo, por lo tanto, a veces la ubicación de las normas todavía nos cuesta un poquito. La inoponibilidad de la persona jurídica, el corrimiento del velo societario tiene muchos nombres, lo van a encontrar en dos normas fundamentales. 144, Código Civil y Comercial, por eso yo me centro en el 144, porque estamos con el Código Civil y Comercial, pero también lo van a encontrar en el 54, infine, de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550. Dos instrumentos que tienen que tener, no solo por derecho, sino porque tienen que tener un Código Civil y Comercial. El fundamento de la contabilidad, ¿dónde está? Dos normas. No me acuerdo de los artículos. Bueno, en el Código Civil y Comercial, Sí, 320 en adelante lo encuentran, y en la Ley de Sociedades Comerciales, las dos que les estoy recomendando. Y a eso hay otro montón de cosas más que les explico. O sea, yo en general, hasta entiendo, me digan, no me pude comprar el manual. Bueno, busque, vaya a la biblioteca, súplalo. Sí hay que comprar una Ley de Sociedades Comerciales y un Código Civil y Comercial. Porque ahí están las normas fundamentales. Y aunque no quieran el derecho va a estar presente siempre. Bueno, cuando hablamos de inoponibilidad de la persona jurídica, esto también lo trato de ver muy rápido, pero es muy importante, es justamente inoponibilidad. Levanto ese velo protector, ¿cuál era el efecto? Levantar ese velo protector que tiene la sociedad y penetrar en la responsabilidad hacia sus integrantes. ¿Está? Ojo que la inoponibilidad de la persona jurídica, yo tengo muchos casos que analizamos, quizás para la segunda parte, cuando empezamos a ver sociedades comerciales, que lo volvemos a ver esto, voy a analizar los casos, no hago como el año pasado que los analizaba ya acá, porque me parece que todavía están un poquitito verdes para este tema, para analizar fallos, no es fácil. En realidad por ahí para un abogado es fácil, pero para estudiantes de ciencias económicas no tanto. Pero hay casos en laboral donde, por ejemplo, se demanda por empleados en negro a una sociedad y piden la aplicación de la inoponibilidad de la persona jurídica. Y bueno, eso es un caso muy interesante de analizar, pero lo vamos a hacer más adelante. El análisis de caso lo vamos a hacer más adelante y ahora vamos a ver exclusivamente las normas, ¿está? De las normas y la explicación de las normas. Es una forma de abuso de derecho. Cuando nosotros queremos aplicar la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿por qué? Porque hubo un abuso del derecho, una forma de abuso del derecho. No se aplica automáticamente, nunca hay que probar esta forma de abuso del derecho, que tiene un número clausus, unos elementos muy específicos. Hay un abuso de la personalidad y un uso disfuncional de derecho, contrario a las previsiones del artículo 9, o sea, un abuso de derecho. O sea, piensen que hay un uso disfuncional de la personalidad jurídica. Y como consecuencia de ese abuso, se levanta la protección que el Estado le otorga a estas empresas, justamente le levanta todo esto, al levantar la personalidad que hace, quita los atributos, ya no tiene más personalidad, por lo tanto los responsables los hace directamente a los socios, a quienes la manejan. El abuso de personalidad, esto es casi lo mismo, una forma de abuso de derecho, artículo 10 del Código Civil y Comercial, deben darse los supuestos establecidos en el 54 y el 144 del Código Civil y Comercial, que ahora nos vamos a ver. 144.
por favor tomen el Código Civil y Comercial. O si lo pueden seguir, pero es muy importante que esto lo lean conmigo. Artículo 144. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley. ¿Qué cosa? Esta forma jurídica, la persona. Si yo estoy usando la persona jurídica para abusar, para hacer un uso disfuncional y en definitiva ocasionar perjuicios a terceros, se aplica a él. Fíjense, leo esta primera parte que es muy importante. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros, controlantes, directos o indirectos lo hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. ¿Entienden? Levanta el velo societal. Por eso hay muchas herramientas en el derecho para evitar el fraude. Lo que tenemos que hacer es utilizarla y exigir al Estado que las use. Actuación destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un mero recurso para violar la ley. Y en definitiva, vieron cuando un ejemplo de esto, muy burdo, pero quizás útil, puede ser cuando yo, evidentemente, ya no me interesa esta sociedad, esta empresa, porque debe demasiado al fisco, porque tiene mucha carga impositiva, mucha carga laboral. Empiezo a desviar hacia otra empresa, bueno, maquinaria, cliente, poco a poco la voy, lo que se dice, vaciando y creo otra con igual objeto y le voy dejando a esta la deuda y después quiebra esta. Entonces, y esta sigue, pero sin toda esta carga. Entonces, ¿qué permite la ley? ¿Eso qué es? Bueno, usada así para fines ajenos a la persona y constituyó el recurso para violar la ley. Todo, la ley, el orden público y la buena fe. En ese caso que le estoy diciendo. Por lo tanto, debería poder, probadas estas circunstancias, aplicarse el artículo 59 e ir por atrás a los que hicieron esta maniobra. Si va a la quiebra, o puedo extender la quiebra, hay otras herramientas, pero no voy a ir a esas herramientas, sino nos quedamos con esta herramienta. Y ahora vamos a ver los elementos. Dos elementos muy importantes. Consecución de fines ajenos. Bueno, acá es fundamental el objeto social como límite de la capacidad. ¿Está? Obviamente que si yo estoy vaciando una empresa de alguna manera, de mil maneras que hay, estoy realizando fines ajenos al objeto social. Porque el objeto social nunca puede ser vaciar a la empresa, o sea, perjudicar a terceros. Constituye un mero recurso para violar la ley. No se da simplemente por la violación de la ley, solo una violación de la ley, sino que la sociedad misma, porque yo puedo violar la ley, por ejemplo, me está yendo mal en la empresa y no pago seguridad social, no pago, estoy pagando tarde los sueldos, no le pagué las cargas sociales al empleado. ¿Se aplica el 59? ¿El 144, el 54? No, en principio. Salvo que demuestre, para aplicar el 144 tengo que juntar estos elementos. En realidad tiene que haber abuso de derecho, no que me vaya mal en la empresa. Me va mal en la empresa, me va mal. Pero no significa que la estoy utilizando a la empresa como un mero recurso para violar la ley. Tendría que probar otra serie de cosas. Que puede ser, depende los elementos de prueba que aporte. Si yo pruebo esto, que lo utilicé para fines ajenos y constituyó un recurso para violar la ley, ahí sí le aplico
la norma, el 144 o el 54. Normas vinculadas. Esta, obviamente yo acá le estábamos leyendo el 144. ¿Lo leyeron el 144? ¿Sí? Es lo que dice la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, frutar derecho de la persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros, controlantes, directos o indirectos, lo hicieron posible, quieran responder de forma solidaria y limitada por los perjuicios causados. Lo dispuesto, esto sigue, ¿no? No estaba ahí, se aplica sin afectar los derechos de terceros, de buena fe, sin perjuicio de las responsabilidades personales de quienes sean que pueden ser pasibles los participantes en los hechos por perjuicios causados. O sea, fíjense que siempre la norma preserva los terceros de buena fe, siempre lo va a preservar. Acá, normas de la Ley de Sociedades Comerciales vinculadas. LSC lo uso como Ley de Sociedades Comerciales. ¿Está? Hasta acá. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Está? Normas. Hay una norma de la Ley de Sociedades Comerciales que es el artículo 59. Muy importante. Que también la tenemos, ojo, si ustedes quieren por ahora concentrarlo en el Código Civil y Comercial, ahora lo tenemos en el, yo se lo voy a poner acá, 150. También está en el artículo 159. Que la ley 159, una parte, a ver, los que tienen el Código Civil y Comercial, arriba. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a la persona jurídica. Si en determinada operación los tuviera por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o, en su caso, al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Fíjense que los administradores le dan un deber de obrar con lealtad y diligencia. Y hay una pauta que está en el 59 de la Ley de Sociedades Comerciales, que es la lealtad y la diligencia, y le da un parámetro, está fresco, y le da un parámetro, que era del buen hombre de negocios. La lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios. Pero igual la pauta de lealtad y diligencia, pero ustedes entienden que una cosa es la lealtad y otra cosa es la diligencia. ¿Qué significa lealtad? Fiel a algo. Ser fiel a algo. Fiel, exactamente. De alguna manera se vincula con la fidelidad. Con la fidelidad que puede ser una fidelidad similar a la del mandato, en definitiva, a quien es un gestor de negocios ajenos, a quien tiene un mandato otorgado, a quien responde a intereses que no son propios. ¿No? Pero la lealtad es una cosa. ¿Y la diligencia con qué se relaciona? ¿Ah? Eso puede ser bondad. Allá atrás, diligencia, ¿qué significa? ¿Con qué lo vinculan? La diligencia. ¿Qué diligente? Con la profesionalidad, con en realidad una profesión que debe ser ejercida con diligencia, un oficio que debe ser. La diligencia está vinculada con la habilidad, con la profesionalidad en el desarrollo de la función. Lealtad es una cosa y diligencia es otra.
Son dos conceptos muy importantes que se vinculan obviamente con esto, porque si hay lealtad y hay diligencia, es difícil que suceda que apliquen la inoponibilidad de la persona jurídica. Es difícil que apliquen otra cosa, el 54 de inoponibilidad. Bueno, y estas son las normas de la gerencia y del directorio. Les traje dos normas fundamentalmente, hay espíritus que quieren ingresar. Les traje dos normas fundamentalmente. Obviamente podemos citar un montón de normas vinculadas con las mutuales, con las asociaciones, y con otras, con las otras tipos sociales de la ley de sociedad comercial, pero utilicé las dos normas más importantes de las sociedades más grandes, ¿no? La SRL y la sociedad anónima, o sea, el directorio y la gerencia. Bueno, esto un poco les dije, una contratación laboral de negro. ¿Es un acto ilícito? Sí. Es una situación antijurídica, 1717. Causa un daño injustificado al trabajador y al sistema de seguridad social. Viola el deber genérico de la daña, 1716 del Código Civil de Comercial. Es aplicable el artículo 160, pero cuidado, no es aplicable de manera automática el 144. Muy distinto el de la inoponibilidad. Si quieren eso después lo vemos con algún caso, pero un poquitito más, cuando ustedes ya me hayan asegurado que hayan leído por lo menos esta parte, sigamos avanzando. ¿Se le puede aplicar a estos casos la inoponibilidad? Solo si se prueba la concurrencia de los elementos establecidos por la ley. O sea, la inoponibilidad de la persona jurídica solo se puede aplicar si concurren los elementos establecidos por la ley. En definitiva, debe probarse el uso abusivo y disfuncional de la norma jurídica. Esto, la Corte se pronunció un montón de veces, hay un montón de fallos, Lukelsky, Palomeque, Ventura, sobre el mismo tema, ¿no? Vamos ahora a pasar al acto jurídico, que obviamente está vinculada íntimamente con la persona, y es más, las personas jurídicas se crean a través de un acto jurídico. Hasta aquí hicimos un análisis muy breve de los sujetos que interactúan en nuestra sociedad y adquieren derechos y obligaciones. Estos sujetos interactúan y expresan su voluntad, y al ceder y al crear derechos, modificarlos, transmitirlos, crean los denominados actos jurídicos. Un clásico ejemplo es el del contrato. Era lo que yo un poco les decía, vieron que yo les estaba diciendo, una cosa cuando hablamos de la persona, y hablamos justamente de los atributos de las personas físicas y sus atributos, e incluso las jurídicas. Otra cosa cuando las personas interactúan. Entonces, cuando interactúan en el derecho, ya empezamos con los hechos de los actos jurídicos. En el Código Civil y Comercial, ábranlo, a partir del artículo 257, título 4, capítulo 1, están definidos los hechos y los actos jurídicos. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. En cambio, el acto jurídico, que es el más importante, el hecho jurídico es un hecho que produce efectos jurídicos, ¿no? Así de fácil. Y el acto jurídico es un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de las relaciones jurídicas. Esto está en el 259 del Código Civil y Comercial. Fíjense que hablamos del hecho humano voluntario, lícito. Y el hecho humano y voluntario, ¿cuándo dijimos que era humano y voluntario? O sea, si es voluntario es humano. ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son sus elementos? Discernimiento
intención y libertad. Impulso indirecto libre. Discernimiento, intención y libertad, ¿no? Esos son los elementos del acto humano voluntario. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cualquiera de las personas físicas acá, yo digo, ¿cuándo un acto hecho por vos, hermano, tu nombre, ejemplo? Julieta. Un acto humano hecho por Julieta, ¿cuándo es voluntario? Entonces, ¿qué vamos a analizar de Julieta? ¿Tiene discernimiento? Y por la edad, y está acá, suponemos que discernimiento tiene. Intención, ahí está más complicado, libertad. En principio también la libertad podemos presumirlo mientras nadie la coaccione, en principio tendría libertad. Y la intención, bueno, es toda esa faz volitiva externa, cómo se manifiesta hacia el exterior la aceptación o la oferta, por ejemplo, de un contrato. Una cosa, no entendí muy bien la diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico. El acto jurídico no El es hecho un jurídico es, por ejemplo, cae granizo y te abolló todo el auto. No quiero que sea una... No quiero que... No es humano. No quiero... Es un hecho natural. ¿Y qué pasa? Tiene consecuencias, puede tener consecuencias jurídicas. En cambio, el acto jurídico es, por ejemplo, cuando crean un contrato, dos La personas. entonces, Claro, entonces estamos analizando qué es el contrato de seguro. Es un contrato, es un acto jurídico. ¿Qué es el acto jurídico que da nacimiento constitutivo de una sociedad? El acto constitutivo de una sociedad, un acto jurídico. ¿Qué es un contrato de locación? Un acto jurídico. Y así, bueno, podemos mencionar mucho más. La diferencia igual si lees, fíjate, después con calma, los artículos 257 y 259, te los explica perfecto, que los acabo de leer, pero después léanlo ustedes con tranquilidad. Y van a ver que no va a haber inconveniente no van a tener. Y recordá este ejemplo y vas a ver, después pensalo, y vas a ver que lo resolvés con facilidad. Y esto que yo les estoy diciendo también está en el hecho jurídico, acá está, se los dije, el acto jurídico, esta es la definición, pero también se los dije, es humano voluntario, que tiene por fin la adquisición, la modificación de definición de relación o situaciones jurídicas, que el ejemplo más común es el del contrato, pero como también se extingue relaciones jurídicas, puede ser el pago como extinción de una obligación, ¿no? Cuando un acto es voluntario, el 260 es el cuando está ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior, ¿no? Pero hay muchas manifestaciones, muchas formas de manifestar ese hecho exterior y lo vamos a ver en contratos. Elementos de la voluntad: discernimiento, intención, libertad. Yo lo pongo el discernimiento como una faz volitiva interna y la intención de la libertad como una faz volitiva externa. O sea, como yo expreso esa... ¿Por qué? Porque estos son elementos de la faz volitiva interna. La intención, obviamente, que debe ser expresada hacia el exterior. Y bueno, la libertad también es una forma de expresión, obviamente. Si hay coacción, fuerza física irresistible sobre mí y sobre mi familia, bueno, ese acto puede ser viciado. Esto es importante, la determinación de los elementos de la voluntad, porque por ejemplo los vicios denominados la voluntad, yo los veo rápido, lamentablemente, porque no tenemos tiempo. El programa es vastísimo. Hacer en un cuatrimestre todo este programa de derecho privado, nosotros nos lleva como 4 años aprenderlo. Hacerlo ese es realmente un desafío. Se los tratamos de simplificar lo mejor posible a ustedes, pero es un desafío. Pero hay una serie de vicios que afectan el discernimiento, la intención y la libertad, que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se manifiesta la voluntad? El artículo 262 se los dice, esto es una faz volitiva externa, porque la voluntad hay que manifestarla
para que yo la analice como voluntad. Entonces tengo en forma oral, por escrito, por signos inequívocos, por la ejecución de un hecho material. ¿Está? Bueno, creo que lo único que podrían ustedes decir, bueno, es difícil de determinar, bueno, estos signos inequívocos y la ejecución de hechos materiales. Bueno, recién les daba el ejemplo de despegar de la página, hay ahí la ejecución de hechos materiales, ¿no? Signos inequívocos, bueno, hay muchas jurisprudencias sobre esto. No tendría que haber inconveniente. Bueno, el silencio. El silencio, siempre tiene que tener en cuenta que el silencio opuesto a un acto o una interrogación, no es una manifestación de voluntad. Creo que siempre dice, bueno, la carta documento la tengo que contestar, bueno, pero ojo que el silencio tampoco es una manifestación de voluntad, salvo que tenga obligación de pronunciar, artículo 263. Vicios de la voluntad. Los vicios más comunes de la voluntad son el error, el dolo y la violencia. Esto después, si tenemos tiempo, voy a volver 265, 271 y 276 del Código Civil. En definitiva, lo que afecta es la voluntad y qué provoca la nulidad o la anulabilidad del acto. ¿Y qué significa nulidad? Nullus priva effecto. Ahora el código lo llama ineficacia por nulidad o ineficacia por inoponibilidad. Ahora vamos a ver si llegamos. Forma del acto jurídico. El acto jurídico tiene su forma. O sea, claro, porque el acto jurídico, usted dice un contrato, el acto jurídico tiene su forma, ¿no? No es lo mismo una forma, usted sabe que tiene formas públicas y privadas, ¿no? Instrumentos, perdón, debe ser el cansancio de alto temprano. Instrumentos públicos e instrumentos privados, ¿no? En principio ustedes tienen que saber que prima la libertad de forma, ¿no? Hay como un principio general de libertad de forma, siempre y cuando no se exija una forma determinada para el acto. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles exige las escrituras públicas. Si el acto no se otorga con la forma impuesta por la ley, no queda concluido como tal hasta que no se otorgue la forma de ley. Esto dice el artículo 285. O sea, no es que se tiene el acto, vamos a decir, nulo, sino que no se lo tienen por concluido definitivamente hasta que esto no pase. La expresión escrita. Los instrumentos puede ser por instrumento público o privado, ¿está? Bueno, porque también puede haber acuerdos de voluntades verbales. Lo que pasa es que es muy difícil de probar, salvo ya de que haya una forma expresa determinada por la ley. La expresión escrita. Tenemos instrumentos públicos y instrumentos privados. Le digo, no quiero entrar, vamos a decir, para este tipo de clases, no quiero entrar en el detalle, porque hay muchos detalles, ¿no?, respecto a estos instrumentos. De formas, ustedes saben a qué nos referimos, ¿no? A ver, ¿quién me da un ejemplo de un instrumento privado? Contrato. Fácil. Contrato. ¿Qué contrato? Compra-venta. Compra-venta, en el cual, ¿cuál es la diferencia si fuera por instrumento público? Que también puede hacerse. ¿Cuándo? Vamos a hacer al revés. ¿Cuándo es instrumento público? ¿Qué interviene aquí? El Estado. Un oficial público, no siempre es un escribano, ¿no? Un oficial público que, bien, el escribano es el oficial público, perdona. Pero es representante del Estado. Bueno, claro, el oficial público de alguna manera es un representante del Estado. ¿Por qué le digo? No siempre es un escribano, porque a veces puede ser el secretario de un juzgado, es el que otorga determinados instrumentos. Los escribanos son los más comunes. Puede ser también, bueno,
un oficial de una repartición pública. Bueno, hay distintos actos que puede ser. Pero por ejemplo, para una compra-venta de un inmueble podemos tener obviamente un instrumento privado que puede ser un boleto de compra-venta donde se deje aceptada la obligación de escriturar, que siempre, desde ya que una vez pagado el precio, tiene la obligación de escriturar. Pero el acto no queda concluido hasta que no se escritura. Entonces tenemos las formas públicas y las formas privadas. Instrumentos públicos, siempre estamos hablando de formas escritas. Por eso también es importante, ¿por qué? Porque hay sociedades que constituyen mediante instrumentos públicos y hay sociedades que constituyen mediante instrumentos privados. ¿Está? Digamos que son obligatorios instrumentos públicos y otras que no son obligatorios instrumentos privados, aunque siempre puedo hacerlo todo por instrumentos públicos también. Bueno, ahora la ley agrega esto, puede hacerse en cualquier soporte, siempre y cuando el contenido sea inteligible, con acceso, y su acceso no necesite conocimiento por medio de medios técnicos. Esto un poco protege a los consumidores. Ineficacia del acto jurídico. Esto de ineficacia del acto jurídico es el nuevo título que le da el Código Civil y Comercial a las nulidades. O sea, ahora se llaman ineficacias como título general y puede haber nulidades e inoponibilidades. Está dentro de esa clasificación. Y las nulidades pueden ser absolutas y relativas. Esto creo que todavía no lo subí, pero lo voy a subir. Nulidad absoluta y relativa, artículo 386. Nulidad, no lo leo porque si no, no nos va a dar el tiempo para terminar de ver esto. No leo el artículo, digo, ¿no? Nulidad absoluta contraviene en el orden, contraviene en el orden público, relativa a la ley provee el interés, la relativa y el interés privado. O sea, absoluta y relativa. La absoluta siempre tiene que tener presente que contraviene el orden público. Y, por ejemplo, una nulidad absoluta es cuando, por ejemplo, constituye una sociedad de un tipo no previsto por la ley. No lo puedo hacer de nulidad absoluta. ¿Está? Relativo cuando se protege solamente un interés privado, ¿qué significa? Puede ser subsanado. ¿No? Bueno, acá salud. Material utilizado. Tenemos el Código Civil y Comercial, el Manual de Derecho Privado y la Ley de Sociedades Comerciales. Faltaría acá de actos jurídicos, faltaría una cosita que siguen que ya es un poquito tarde para verlo, que es un poquitito más complejo, que son los vicios del acto jurídico, el fraude, la simulación, que lo vamos a dejar para después. Y me gustaría adelantar una cosita más en relación a los controles. Voy a poner los anteojos. ¿No? Parece lo que no es, parece que leo sin anteojos y esta letra de estos códigos son re chiquititas. En el artículo 957 del Código Civil y Comercial van a encontrar contrato. Ustedes saben que el contrato es un acto. Hasta acá, no sé si los pregunté. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Me quieren preguntar algo? Aprovechen y... ¿Quieren preguntar algo? Claro. Porque leí el fallo, era como... Sí. Dicen. Y no entendía cuándo podía ser. Bueno, eso yo le dije, vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a hacer cuando veamos un poco sociedades. Yo cambié el formato de estas clases, porque estos fallos los daba acá, justamente en el curso anterior los daba acá. Y me di cuenta que les costaba mucho a esta altura, vamos a decir, encarar el fallo y el comentario del fallo. Lo que vos leíste es doctrina, es un comentario hecho a un fallo. O sea, es la opinión de un doctrinario sobre un fallo. Lo primero que habría que leer sería el fallo, ¿no? Y en realidad la posición de Nissen es una posición totalmente distinta a la posición de Palacio. Yo les mostraba las dos posiciones porque uno habla de un magnífico fallo
y le parece perfecta la aplicación de la monoponibilidad de la persona jurídica en el fraude laboral. En mi opinión, que en realidad en la opinión no, en lo que resolvió la Corte, no está bien aplicado. En realidad es una aplicación forzada de la ley. En el fallo Ventura, Dulkelsky, Palomeque, la Corte resuelve que no le asiste razón a la Cámara Laboral y revoca lo que resuelve la Cámara Laboral. Lo vamos a ver, pero un poquitito más adelante. Yo te propongo después que me hagas acordar y lo veamos, porque es interesante verlo. Y a su vez hay otro fallo de la Cámara Laboral, Coronel, que aplica el artículo 160, que en ese sí yo estoy de acuerdo, que Malena y yo escribimos un artículo sobre eso, y sí estoy de acuerdo en extender la responsabilidad, pero no levantar el velo societario, que es mucho más profundo, más grave, que aplicar responsabilidad al administrador. Es a los socios, a todos, participen, hayan participado o no, de ilícito y además. Una cosa es provocar un daño más objetivo y otra cosa es un uso disfuncional de la personalidad, que es otra cosa. Estoy utilizando la forma jurídica para cometer un fraude. No es solamente cometer un daño, sino utilizar la forma jurídica es un instrumento de abuso de derecho. Y en realidad te puede ir mal en una empresa y no por eso. Igual yo traigo el fallo de Nissen y el de Palacio porque me parecen dos opiniones respetables y muy interesantes. Y estaría bueno que lo debatamos, pero con un poquitito más de herramientas. Lo vemos después, ¿está? ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, veamos, aunque sea unas poquitas cosas de contrato. Vamos a definir el contrato. El contrato es el acto jurídico mediante el cual, 957, léanlo por favor. Acompañen en la lectura, que es muy importante. El contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Fíjense que dos partes manifiestan su consentimiento. Y ahora después hay que ver cuándo queda consentimiento constituido. Tiene que haber oferta y aceptación de contrato. Bueno, un poco esto yo ya se los había dicho. El 958 pone la libertad de contratación, ¿no? 958, síganlo también. Las partes son libres para celebrar un contrato, determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Este es el único límite que hay en los contratos. Único límite. 959, el efecto vinculante de los contratos, ¿no? Que está derivado de este principio de derecho político liberal, ¿no? Que el contrato es como la ley para las partes, ¿no? Las facultades de los jueces, 960, esto es nuevo en el Código Civil y Comercial. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos. Este es un principio general, excepto que sea pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta de un modo manifiesto el orden público. Excepto esto, los jueces no tienen por qué modificar los contratos. Fíjense, esto se los leo porque la importancia de la libertad en el contrato, la libertad de creación, en definitiva, como en el contrato y el vínculo intersubjetivo para las empresas, para lo que sea, para el comercio. Bueno, el contrato tiene una gran importancia y nadie lo puede modificar porque las partes pactan. Ojo que después hay otros contratos de consumo, ya los vamos a ver, todavía estamos hablando de contratos en general. La buena fe, 961. ¿Cuántas normas hablan de la buena fe? Y a veces qué complicado es que entendamos estas normas, la importancia de actuar con buena fe, importancia para el comercio, importancia para las relaciones interpersonales, bueno, importancia para generar confianza. 961. Los contratos deben celebrarse
interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ello, con los alcances en que razonablemente se habrían obligado un contratante, cuidadoso y previso. Estas son las normas generales más importantes. Relación normativa. Bueno, y ahora esta parte, quería ver un poco esto, la formación del consentimiento. Fíjense que el contrato, ¿qué es lo que tiene como? Hay un eje. Porque primero tenemos que determinar, porque a veces cuando hablamos de contrato tenemos en mente el contrato típico, ¿no? El que está, por eso el acto jurídico forma. Te dice, bueno, escrita. La primera que pensamos es la escrita. Y la primera que pensamos en la escrita era el instrumento privado, público-privado, ¿no? Siempre escrito, que nos estamos firmando. Pero ahora, ya lo saben perfectamente, hay muchas formas de vincularse. Entonces hay una cosa que hay que tener bien claro, y es la formación del consentimiento. Yo siempre hablé. ¿Y el consentimiento por qué se forma? ¿Cómo se forma? Con dos elementos. Oferta, aceptación. Estos elementos, siempre lo tenemos, es simple. Yo le doy lo que considero esencial, no lo lleno de información, pero trato de hacerlo rápido, así tenemos después tiempo de charlar de otras cosas y de relajar. Formación de consentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta que las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Y después el 972 dice que es oferta, la fuerza obligatoria de la oferta, retractación de la oferta y la aceptación del 978. Les leo solamente para que concluyamos en estos dos elementos, ¿no? O sea, la oferta y la fuerza vinculante de la oferta. Miren cuando uno a veces va al supermercado y ve un precio, y si en la caja le dice otro precio, dice, no, me tenés que cobrar este precio, y van y le sacan una foto con el teléfono. Nunca vieron este episodio. ¿Por qué la fuerza vinculante de la oferta? Y yo que estoy queriendo aceptar esta oferta. ¿Está? Entonces ahora vamos a ver el 972, leemos solamente lo primero leyendo el 972, prepárenlo y ojo, 974, fuerza obligatoria de la oferta, 974 y 978, ¿verdad? Sí. 78. A ver quién me libera y lee el 972. Qué bueno. La oferta es la manifestación dirigida a personas. ¿Es la que? Es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptado. Perfecto. Mira que está todo, ¿no? La oferta es una manifestación, o sea, tiene que haber desde ya esta faz volitiva externa. Por eso les decía, la intención, importante fijarse en todos estos elementos. ¿Por qué? Porque justamente ahora estamos viendo eso. Contrato, oferta, aceptación. Y tiene que estarse las dos. Si vos, por ejemplo, vas a ofrecer un contrato, yo voy siempre a los contratos simples. Primero, alquiler. ¿Qué vas a una página? Tiene un inmueble y se lo voy a alquilar. Zona Pro, por ejemplo, Argen Pro o cualquiera de esas. ¿Y qué está haciendo? Oferta de contrato. O pone un cartel dueño alquila. Y voy yo como inquilino y lo quiero alquilar, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Oferta, hay
Vamos a ver si ella reuniría todo lo que dice una manifestación dirigida a personas determinadas o, más vale, determinantes, ¿no? Puede ser determinado, ¿por qué? Porque si nos conocemos, ella me dice, mira, tengo un inmueble en alquiler, ¿te interesa? Tal, o sabe que yo me dedico, no sé, por ejemplo, a armar restaurantes. Tengo la mejor esquina de Buenos Aires para un restaurante. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Y yo le dice, sí, pará, sacarnos, ni lo oferte, voy a verlo. Voy a verlo, entonces me lo está dirigiendo en principio a mí. Es una persona determinada o determinable, si lo oferto, zona pro, como estábamos viendo. Todo esto está perfecto. Con la intención de obligarse con las prestaciones necesarias para establecer los efectos de producir, los efectos que debe producir de ser aceptada. Claro, ella dice las condiciones, me dice, bueno, el alquiler es tanto, las garantías son estas, y ya está todo estipulado. Si yo acepto, se cierra así. Entonces, después vamos al instrumento. ¿Cómo lo instrumentamos? Instrumento privado, bueno, si quieren firma certificada, si no quieren, y ahí hay libertad casi absoluta, salvo las limitaciones de la ley. Pero ahí tienen los dos elementos, la oferta y la aceptación. Y ahora vamos al 978, ¿me liberan? 978, ¿quién lo lee? Otro léalo así, se compromete y lee con voz clara. Vamos, mira, vos tenés ese disfruto. Aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación. Plena conformidad, ahí está, ahí va a seguir ella. Plena conformidad, o sea, la oferta tal cual está. Ahí yo acepto así como está, se concluyó. Ahora sí. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Es un nuevo contrato, ahí está. ¿No? Pero, Sí. pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Claro. O sea, si yo la acepto en las condiciones en que está la oferta, concluyó el contrato. Ahora, si yo entro con modificaciones, vuelve otra vez, porque lo tiene que aceptar el oferente de contrato, y bueno, y si él lo acepta, ahí sí lo podemos cerrar, pero si no, bueno, sigue la negociación hasta que definitivamente se junta oferta y aceptación. Recién cuando hay oferta y aceptación, concluye. ¿Está? Estos son los elementos del contrato. El desarrollo del contrato, no quiero avanzar demasiado más, ahora en un ratito tomamos la lista, pero el desarrollo del contrato es una de las cosas más importantes del derecho también, porque en definitiva no se olviden que el contrato tiene que ver con la autonomía de la voluntad, con la libertad, con el comercio, con la democracia, con la república. ¿Por qué? Porque no se olviden que el contrato y el liberalismo, que como el contrato es casi una de las manifestaciones de esta política liberal que nace en la caída de las monarquías, ¿no? Entonces, ¿qué quería? Que la autonomía de la voluntad, lo privado, primara por sobre la monarquía. Y el contrato es la mayor expresión de la libertad económica, política del hombre, ¿no? La libertad, la creación. Pero en esta etapa, ya hace unos años, empezaron a ver los inconvenientes del capitalismo, de la creación de contratos en masa, era una serie de contratos que, como decía, de cláusulas predeterminadas y el nacimiento del derecho de consumidor. Eso modificó sustancialmente toda esta fuerza obligatoria del contrato y irrumpe el orden público de manera fuerte. Pero hoy quiero terminar con esta parte del contrato y arrancamos la próxima con, si quieren pararnos, arrancamos la próxima sí con